Saludos a todos, mi nombre es Noliris Algarín Rosado, maestra bibliotecaria, y hoy les voy a estar hablando de la historia del libro. Otro video más para Bibliotequeando. Antes de comenzar a hablar sobre la historia del libro, te voy a decir qué es el libro. Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, un libro es el conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. Quiero darte primero la historia del libro como se conoce en la actualidad, ¿verdad? De ese libro impreso de hojas de papel y encuadernado que hoy tenemos en muchas bibliotecas y en librerías y que las personas tienen en sus casas en algunas ocasiones para poder leer y recrearse en su tiempo libre. Recorriendo mucho tiempo atrás, en el cuarto milenio antes de Cristo, se dice que el origen del libro viene de estas tablillas de arcilla, madera, marfil u otros materiales que utilizaban en la antigua Mesopotamia los sumerios. En estos soportes de arcilla, madera o marfil, ellos escribían cosas breves y anónimas. Los temas se limitaban a lo administrativo, económico, lo épico, lo jurídico o lo religioso. Luego de ese primer soporte a la escritura de los sumerios en la antigua Mesopotamia, vamos a ir a Egipto. La antigua civilización Egipto data del 3200 a.C. hasta el 31 a.C. En esa época, los egipcios iban al río Nilo, recogían una planta acuática llamada papiro y con ese papiro hacían algo parecido a un papel. Y como ven en la ilustración, ese papiro lo enrollaban y sobre él escribían usando tintas por primera vez e ilustraciones. La escritura era breve y al igual que en Mesopotamia era anónima. Ningún autor firmaba ese papiro. Los escribas eran los egipcios que tenían por oficio copiar estos escritos, pasarlos a limpio o escribir lo que se le dictaba. Entre el 1200 a.C. y 146 a.C. coexistía junto a la civilización egipcia Grecia antigua. Y los griegos, que eran los que vivían en esa Grecia antigua, aunque hoy hay otros griegos, ¿verdad? En la Grecia actual, en ese tiempo utilizaban esos mismos rollos de papiro que se inventaron los egipcios. Sin embargo, ellos inventaron las tablillas de madera encerada. Estas tablillas de madera las usaban especialmente en la educación, porque en esas tablillas se podía escribir y se podía borrar lo que se había escrito para luego volver a utilizarlas escribiendo algo nuevo. En esa época de la Grecia antigua, ellos inventaron el alfabeto griego. Esta escritura alfabética, la educación, el surgimiento de bibliotecas y la posible participación en el gobierno de los que supieran leer y escribir ayudó a aumentar la escritura de libros y el dominio de la lectoescritura. Los textos eran copiados por esclavos que no recibían paga. Los griegos más adelante inventaron lo que se conoció como pergamino. El pergamino era un material de escritura más barato, resistente y transportable que era confeccionado con piel de cabra, vacuno u oveja, y en él se podía escribir por ambos lados, borrar y reescribir. Entre el 753 a.C. al 476 después de Cristo existía la civilización romana. Ellos utilizaron los mismos soportes que se usaron en Grecia, dígase papiro, pergamino y tablillas de madera encerada,
pero incluyeron el códex. El códex eran tablillas enceradas que se escribían por ambas caras y era más parecido al libro actual. Lo podemos ver en pantalla. Ellos comercializaron el libro. Tenían talleres donde los esclavos copiaban y fabricaban libros que se vendían. Era como una especie de librerías editoriales. Fue en Roma que se crearon las primeras bibliotecas públicas donde se podían tomar prestado libros y cualquier persona podía entrar. Luego de la caída de Roma surge lo que se conoce como la Edad Media, entre el 476 al 1492. Durante esta época, los monjes escribían a gran escala. Estos monjes estaban en los monasterios y ellos escribían en códices. La iglesia era la encargada de transmitir y conservar la cultura. En esa época también, en el siglo II, se inventa en China el papel por Kai Lung. Y este papel llega a Europa en el siglo XI. Ahora vamos a adentrarnos en lo que se conoce como el libro impreso. Los primeros libros impresos se hacían con la técnica xilográfica inventada por China. Esta técnica xilográfica realizaba la impresión mediante plancha de madera tallada y entintada. El primer libro que se conoce, el más antiguo que utiliza esta técnica, data del 868 y su nombre es el Sutra Diamante. Fue creado en China. Luego de ese tipo de imprenta inventada por los chinos, surge la técnica de impresión utilizando tipos móviles con moldes de hierro. Esta la inventó Johannes Gutenberg en Alemania del 1440. En el 1450, Gutenberg comenzó la impresión de la Biblia conocida como la Biblia de Gutenberg, con 42 líneas en cada página. La imprenta llegó a América entre 1533 y 1534, pero a Puerto Rico llegó en el 1806. El primer libro impreso en Puerto Rico, según muchos historiadores, fue Ocios de la Juventud. La Edad Moderna data de 1492 hasta el 1789. La imprenta ha ido evolucionando a través del tiempo. Ya no es como la que inventó Gutenberg, ¿verdad? Ahora se utilizan diferentes técnicas más avanzadas y hasta máquinas digitales. En la edad contemporánea, o sea, desde el 1789 hasta la actualidad, dado esos cambios que han surgido a través de la impresión, el libro ha ido evolucionando. Desde el 1971, el libro impreso convive con el libro electrónico que fue desarrollado por Michael Hart, fundador del proyecto Gutenberg de la Universidad de Illinois. El libro electrónico es la publicación electrónica de un libro y no es lo mismo que el lector electrónico o e-reader, que salió por primera vez en 1998 con el nombre de The Rocket eBook de Numedia. El lector electrónico sirve de soporte, además de otros dispositivos electrónicos, al libro electrónico. En la actualidad se puede leer libros electrónicos hasta en un teléfono móvil, aunque hay lectores electrónicos que facilitan el poder leer un libro sin afectarse tanto por la luz, los que se conocen como Paperwhite. Algunas personas entienden que el libro electrónico o ebook no se puede llamar libro, que es otra cosa. Es más, las definiciones como la de la Real Academia Española, con la que comencé este video, aluden a la impresión como requisito. ¿Qué crees tú? ¿El libro electrónico es o no es un libro? ¿Crees que desaparecerá el libro impreso? Deja tus respuestas en los comentarios a este video. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video.